Entonces nos quedamos con Noé, que esperó varios días hasta que bajaran las aguas. Vimos al final del versículo 13 que cuando Noé quita la cubierta del arca y mira, se da cuenta que ya la tierra está seca. Se encuentra con ese panorama. Ya la tierra está seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Ahora sí, las aguas del diluvio, si vimos al principio que hubieron montañas que surgieron, océanos que se agrandaron, el viento que usó Dios, usó todas estas cosas para que se redujeran las aguas. Ya la tierra está seca, Noé abrió la cubierta, antes de salir de la barca va a ver y se va a encontrar con un panorama. ¿Con qué se va a encontrar Noé? Con una tierra diferente, va a ser una tierra con muchos cambios, ¿no? Y algunos cambios físicos que se dieron en la superficie de la tierra y quizá también adentro. Aquí hay algunos cambios que han pasado después del diluvio, con todas las cosas que han sucedido. Y el primer cambio es que hay océanos más extensos. Van a haber océanos más grandes, pues, ¿no? Donde puede caber más agua. ¿Por qué? ¿Por qué océanos más grandes? Bueno, también porque primero se necesitaba océanos más grandes para que hubiera toda esta capacidad para las aguas. El mismo movimiento de las aguas puede haber agrandado los océanos y ha habido mucho movimiento de tierra. Entonces, primero, océanos más extensos. Segundo, tierra habitable menos extensa, ¿no? Océano más grande, menos tierra para habitar. Eso ya lo vimos antes. La tercera también la habíamos visto. Cadenas de montañas emergieron, ¿no? Y muchas regiones con montañas altas, ¿qué sucedió? Muchas regiones inadecuadas para la vida humana, como Cerro de Pasco, que decía Luis Alberto, ¿no? Difícil para vivir, en verdad, ¿no? Entonces, estas características en la Tierra fueron apareciendo, ¿no? No solamente menos tierra, sino otras regiones más difíciles para la vida humana. Voy a regresar ahorita, voy a continuar con el número 4. Otro cambio que había. Ya no había la capa de agua cubriendo el planeta, teniendo un clima, no solamente un clima tropical como invernadero muy bueno, sino, recuerdan, esa capa prevenía que hubieran grandes vientos y cambios de clima. Ahora esta capa ya no está ahí. Y por lo tanto, número 4, hay vientos, tormentas, lluvias, nieve, ¿no? El medio ambiente en general es más inhóspito para la vida humana. Va a ser más inhóspito. Otra vez, la número 4 es vientos, tormentas, lluvias y nieve, mostrando un medio ambiente más inhóspito para la vida humana. Principalmente porque ya no está la capa de agua, ¿no? Y está creando todo eso. Después lo voy a leer de nuevo. Número 5 es un medio ambiente más hostil. Y un ejemplo es que sin la capa de agua que filtraba los rayos ultravioletas, ahora hay radiación ultravioleta que viene del espacio. Ya no hay una capa de agua que proteja la Tierra de ellos. Y con rayos ultravioletas también llegando hasta nosotros, hasta la Tierra, hay una reducción gradual de la vida humana. En otras palabras, vamos a ver que si Noé vivió 600, 700 años, si Adán vivió 900, después del diluvio vamos a ver que la gente vivió 500, después 400, 300, 200, 100 y ahora menos de 100. ¿Por qué? Porque las condiciones son menos favorables para la vida humana en el planeta. Entonces, números 4 y 5 dice aquí, vientos, tormentas, lluvias y nieve. Un medio ambiente más inhóspito para la vida humana. Ese fue el número 4. Número 5, un medio ambiente más hostil. Radiación ultravioleta del espacio, ¿no? No hay una capa de agua que proteja la Tierra de ellos. Y esto trae una reducción gradual de la vida humana. Ahorita regresamos a eso. Número 6, hay un colapso, ha habido un colapso en las partes subterráneas de la Tierra. Poniéndolo en palabras no más simples, se resquebrajó, ¿no es cierto?, el fondo de la Tierra para que salieran las aguas. Y ahora la Tierra está más propensa a terremotos, a temblores y a inestabilidad, porque las partes subterráneas de la Tierra han sido resquebrajadas. Número 7,
eh, inmediatamente después del diluvio, Noé se encuentra que no hay vegetación, porque tiene que haber tiempo para que crezcan los árboles. Entonces, tierras temporalmente sin vegetación. Y en muchas áreas, como en desiertos o en alturas, va a haber sin vegetación permanente. Entonces, otra vez número 6 dice, colapso en las partes subterráneas de la tierra, más propensa a terremotos, temblores e inestabilidad. Y número 7, tierras temporalmente sin vegetación, muchas áreas sin vegetación permanente. La última, y ahí voy a regresar a todo, número 8 es una posibilidad, no está comprobado, pero posiblemente la aceleración de la velocidad de rotación de la Tierra aumentó en 1.5%. Se piensa que es posible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la antigüedad los años se medían en 360 días. Un año era medido en 360 días. Hoy en día sabemos que es 365 días y unas horas. Ha habido un cambio. Puede ser que antes haya sido siempre igual, 365 días, pero no lo sabían. Pero posiblemente hubo algún cambio. Ahora duran más. Si ustedes ven los calendarios babilónicos de épocas antiguas, el calendario judío estaba basado en 360 días, no en 365 días, ¿no? Entonces, es una posibilidad, no lo sabemos. Dice, número 8, posiblemente aceleración de la velocidad de rotación de la Tierra a 1.5%, si los años eran realmente de 360 días. Voy a leer los 8 de nuevo, ¿no? El primer cambio, océanos más extensos, ¿no? El segundo es tierra habitable, menos extensa. Número 3, cadenas de montañas emergieron, muchas regiones inadecuadas para la vida humana. 4, vientos, tormentas, lluvias, nieve, un medio ambiente más inhóspito para la vida humana. 5, un medio ambiente más hostil, radiación ultravioleta del espacio, ya no hay una capa de agua que proteja la Tierra de ellos. Y reducción gradual de la vida humana, como consecuencia. Reducción gradual de la vida humana. Ahora, número 6, colapso en las partes, en las partes subterráneas de la Tierra más propensa a terremotos, temblores e inestabilidad. Número 7, tierras temporalmente sin vegetación, muchas áreas sin vegetación permanente, ¿no? Y número 8, posiblemente una aceleración de la velocidad de rotación de la Tierra a 1.5% si los años eran realmente de 360 días. Esos son 8 de los cambios que pueden haber sucedido, ¿no? 7 dice tierras temporalmente sin vegetación. Y dice muchas áreas sin vegetación permanente. Otra vez, ¿no? 7 es tierras temporalmente sin vegetación, muchas áreas sin vegetación permanente. Tierras temporalmente sin vegetación, muchas áreas sin vegetación permanente. Ahorita regreso. Y número 8, posiblemente aceleración de la velocidad de rotación de la Tierra a 1.5%, si los años eran realmente de 360 días. ¿Falta alguna? 7, 5, 3, cadenas de montañas emergieron y muchas regiones inadecuadas para la vida humana. Cadenas de montañas emergieron y creando muchas regiones inadecuadas, regiones muy altas para la vida humana. Ahora, la número 5 era un medio ambiente más hostil porque hay radiación ultravioleta del espacio, ¿no? Ya no hay una capa de agua que proteja, ¿no? Al final de las clases, si les falta alguna, se las paso. Acá voy a tener todas para continuar. Entonces, para ver de dónde venimos, del versículo 14, ¿no? Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra.
ya está seca la tierra. Y fíjense el 15, ¿ah? Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Recién el Señor le habla cuando la tierra se seca, le vuelve a hablar a Noé. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le había hablado a Noé que leamos en la Biblia? ¿Cuándo piensan que fue la última vez? Antes, ¿no es cierto? Antes, cuando le dice entra. ¿No? Esa fue la última vez, ha pasado muchísimo tiempo. Noé fielmente ha esperado a que el Señor le vuelva a hablar. ¿Cómo? Ha sido cerca de un año. Cerca de un año. Sí. Después les voy a dar los días exactos también. Entonces, si le dice, le da la orden para que salga, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, y miren, y todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. ¿No? Entonces, en otras palabras, todos, gente, animales, todos ya pueden salir del arca. ¿No? Versículo 18 dice, entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Y vemos lo que hablábamos antes, ¿no? El ejemplo que nos da Noé. Noé no actuó hasta que Dios fue el que le habló, ¿no? Recién ahí él actúa, ¿no? Dejándonos ese ejemplo no solo de obediencia, sino de esperar una vez más. Aquí dice, ejemplo de Noé, ¿no? Es la obediencia. Dice, Noé no entró en el arca hasta que Dios se lo ordenó. Y eso vemos en Génesis 7, versículos 1, 5 y 7. Génesis 7, versículos 1, 5 y 7. Los voy a leer muy rápido. Dice, Génesis 7, 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y versículo 7, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Entonces Dios le dijo y él entró. Fue así. Entonces es un ejemplo de Noé. No entró hasta que Dios se lo ordenó, y acabamos de ver en este capítulo 8 que no salió hasta que Dios se lo dijo. Recién sale a la orden de Dios, no antes, ¿no? Y es lo mejor que pudo hacer, ¿no? Y nos deja un gran ejemplo a nosotros. No adelantarnos a lo que Dios quiere hacer, tampoco retrasarnos, sino estar alineados con lo que Dios quiere hacer, ¿no? Noé salió justo cuando Dios se lo dijo. Versículo 19. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Así como Dios dijo, así fue. Noé obedeció y los animales salieron del arca. La pregunta de los animales, ¿qué pasó con los dinosaurios? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Estaban en el arca o no? ¿No? Esa es la gran pregunta. En realidad, Dios hizo que todos los animales entraran al arca, inclusive los dinosaurios. Los dinosaurios han sobrevivido al diluvio. Ahora, si pensamos nada más digamos, razonamos lógicamente, si tenemos un arca de un tamaño limitado y hay animales que son inmensos cuando son adultos, va a ser mejor que pongamos un bebito, ¿no? O uno más jovencito. Entonces, ocupa menos espacio, come menos comida, va a causar menos problemas, ¿no? Entonces, sí es bien, no solamente posible, ¿no? Es un hecho que sobrevivieron, y si sobrevivieron tiene que haber estado en el arca, ¿no? Entonces, estuvieron ahí con Noé, lo más probable no eran adultos, sino eran más pequeños, más manejables para seres humanos también, ¿no? Entonces, los dinosaurios estuvieron ahí, a pesar que ahora están, bueno, extinguidos, ¿no? Y se extinguieron gradualmente, ¿no? ¿Cómo se extinguieron los dinosaurios? ¿Cómo se extinguieron? Dos razones principales que se pueden dar. Una es ya el clima hostil,
el clima después del diluvio cambió. Los dinosaurios estaban acostumbrados a otro tipo de clima. Eh, los dinosaurios son reptiles también, ¿no? Y bueno, el clima hostil habrá hecho que varios de ellos, muchos de ellos, no hayan podido sobrevivir, ¿no? Especialmente climas muy fríos, bajo cero, a los que no estaban acostumbrados. Y no solo los dinosaurios, sino otros animales también. Entonces, una razón, clima hostil para muchos de ellos. Segunda razón, el hombre los persiguió y fueron desapareciendo. El hombre los persiguió y fueron desapareciendo. Creo que en la tarde hemos estado hablando con Mesot de eso también, cómo fue que sucedió. Eh, Vamos a decir que aquí en lo que es Lima, hace, no sé, 500 años o antes de los incas, vamos a decir que vivían pumas o un animal salvaje, no sé, o torongos, lo que fuera, ¿no? El día de hoy no los vemos en Lima, no vemos animales salvajes. ¿Por qué no vemos animales salvajes en Lima? Porque el hombre ha ido extendiendo su hábitat y a donde el hombre ha llegado, los animales han huido o han sido matados. Así es como sucede. Cuando avanza la civilización, los animales silvestres o salvajes o se retiran o son muertos. Otro ejemplo que da un hombre que enseña acerca de creacionismo, habla de una parte del estado de Florida, en Estados Unidos, donde en los años 1800 había una gran población de osos pardos. Gran población de osos pardos. El día de hoy ya no se encuentran. ¿Por qué no? Simplemente porque se mudó gente, los osos se retiraron y también los seres humanos con escopetas han empezado a matar a los osos. Entonces, es una de las causas por las que no haya dinosaurios. Eh, Ahora, muchas cosas se pueden decir acerca de los dinosaurios. ¿Cómo, cómo es que la Biblia no dice mucho más? La Biblia sí habla de ciertos dinosaurios, pero una cosa que tenemos que saber que la palabra dinosaurio ha sido inventada recién en los años 1800, más o menos en 1840. Antes de eso no existe la palabra dinosaurio, nadie la ha usado jamás. Y eso es importante, porque hay gente que pregunta, ¿por qué no se habla de dinosaurios pues hace 1000 años, por ejemplo? No se menciona dinosaurios porque no existe esa palabra. Lo que sí se menciona a través de toda la historia, incluso en la época medieval, son los dragones. Dragones en la China, dragones en Europa, dragones en diferentes partes. Y esos dragones son los dinosaurios, que al final se les ha llamado dinosaurios. Hay muchas historias, hay muchas evidencias, no son leyendas, no son nada más historias, son en verdad evidencias. Yo no las he podido conseguir hoy día, pero les voy a contar un par o tres, ¿no? Una de ellas, seguramente han escuchado del explorador Marco Polo, ¿no? Famoso, que de Italia llegó hasta la China y hizo mucho comercio con la China. Él escribió sus diarios acerca de sus viajes, ¿no? Él escribió que cuando estuvo en la China, bueno, conoció a la dinastía china, conoció a gente que trabajaba con el emperador y una de las personas que trabajaba en la corte del emperador era la persona que era el alimentador oficial del dragón. Había una persona que había sido llamada a ser el alimentador oficial del dragón, lo alimentaba todo el año y algunas veces al año sacaban al dragón digamos, como, digamos, en o desfile, se puede pensar, para festejar. Si ustedes ven la cultura china, el dragón es bien preponderante. Está el dragón como una serpiente también, seguramente lo hemos visto. El dragón está por todas partes. Y había alguien que alimentaba a un dragón, ¿no? Y bueno, esos son dinosaurios. Otro ejemplo es también, si ustedes ven hoy día la bandera del país de Gales, en el Reino Unido, la iba a poner acá y lamentablemente no he tenido tiempo, es una bandera blanca y verde, y en el medio hay un dragón rojo, ¿no? Entonces yo pregunté hace tiempo, ¿por qué está el dragón ahí? ¿No? Y la historia que cuentan es que hubo un santo, creo de la Iglesia Católica, en los años 1000, posiblemente 1200, 1300, famoso porque él pudo matar a un dragón que estaba en Gales, ¿no? Y él se hizo famoso por eso y han puesto la figura del dragón ahí, otro dinosaurio, ¿no?
Y estas son evidencias, si no son científicas, están en la literatura, ¿no? Lo de Marco Polo. Y hay muchas más, hay muchas más. Hasta el día de hoy se piensa, y no tengo la foto tampoco, hay un lago en el centro de África que es un lago inmenso. Fíjense, si tienen un buen mapa de África, van a ver que hay un lago en el centro que es inmenso, que es probablemente más grande que el estado de Lima. Es inmenso, es muy grande. Y ahí los habitantes dicen que han visto ciertas criaturas de tipo dinosaurios, todavía hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Iquitos? ¿Qué pasó en Iquitos? Grandes. Hace años hablaron de una anaconda gigante, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que salió en la tele el rastro de una anaconda, creo que medía 40 metros. Sí, entonces, muy probable lo que ha estado pasando con estos animales que pueden quedar vivos el día de hoy se han ido retirando para huir de la civilización. No hay mucha evidencia, pero es bien posible. ¿Se han escuchado del monstruo del lago Ness en Escocia? El día de hoy también. Bueno, se piensa que hay otro en un lago en Estados Unidos, otro que se llama Ogopogo en un lago de Canadá, que también se dice que se ha visto. Entonces, hay muchas evidencias, ¿no? Han ido desapareciendo poco a poco, pero estaba escuchando una explicación de un creacionista que es profesor de ciencias. Decía, ¿qué eran dinosaurios? Básicamente, si lo ponemos en términos simples, eran reptiles gigantes, ¿no es cierto? El día de hoy, los reptiles, incluso hoy, siguen creciendo, 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 hasta cuando mueren. Un reptil nunca deja de crecer. Entonces, si vive 10 años, durante los 10 años va a estar creciendo, ¿no? De acuerdo a su periodo de vida, va a seguir creciendo. Ahora, si pensamos que antes del diluvio un dinosaurio podía vivir, digamos, 500 años, vamos a decir, ¿qué tanto podía crecer? ¿No? O un reptil, podía crecer muchísimo, ¿no? Hemos visto las fotos también de que estaban con los pre-incas, ¿no? Dinosaurios. Entonces, sí, han estado hasta conviviendo con el hombre y hasta después del diluvio, porque hay muchas evidencias. Voy a tratar de conseguirles para la próxima clase también, aunque sea un par de evidencias que sean bien claras o referencias que ustedes puedan buscar. Pero es un poco lo que pasó con los dinosaurios. Entraron al arca, salieron y han empezado a extinguirse poco a poco. Entonces, para saber, ¿no? el misterio de los dinosaurios, ¿no? Y vamos a llegar a la parte final del capítulo. Son 22 versículos, ya estamos en el versículo 20. Y estos últimos 3 versículos tienen mucha enseñanza. Dice versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Aquí vemos, lo que vamos a ver es la primera acción de Noé después de salir del arca. Salió, ¿y qué hizo? Hizo un altar y empezó a adorar a Dios. Eso fue lo que hizo. Después de haber pasado días y días interminables, pudiendo haber hecho cualquier cosa, hace un altar y adora a Dios. Y ojo, y aquí encontramos la primera mención a un altar en toda la Biblia. Antes de esto, la Biblia no menciona altares. Entonces es la primera mención de un altar, el que crea Noé para adorar a Dios. Entonces, dos cosas. O antes de ir a eso, un altar, ¿qué cosa es un altar? En el Antiguo Testamento muchas veces se levantaba un altar de piedras simplemente y se le ponía también un nombre. Era donde la gente venía a adorar a Dios, a hacer sacrificios, pero también era un lugar de recuerdo. Era un lugar de recuerdo. Era decir, por decir, cuando ¿cómo? En Josué, claro, Dios le manda a sacar piedras, ¿no? Y crear del medio ¿no es cierto? Del medio del Jordán y crear un altar para recordar que Dios los había hecho pasar. Entonces, un altar es un lugar de recuerdo.
Noé, aquí dice, se acercó a Dios en agradecimiento por su salvación, por haberlo salvado. Noé hizo eso. Noé edificó un altar, un recordatorio de lo que Dios había hecho por él, los suyos y los animales. Noé se acercó a Dios en agradecimiento y edificó el altar, un recordatorio de lo que Dios había hecho por él, por los suyos y por los animales. Crea un altar, la primera vez que se menciona un altar. Una vez más dice, ¿no? Primero, Noé se acercó a Dios en agradecimiento por su salvación, y segundo dice, edificó un altar que era un recordatorio de lo que Dios había hecho por él, por los suyos y los animales. Es muy significativo. Noé baja del arca e inmediatamente decide hacer eso. Decide acercarse a Dios y agradecerle a Dios. Adorar a Dios no tiene nada que ver aquí necesariamente con venir a la iglesia y cantar canciones, ¿no? Noé está adorando a Dios en silencio, agradecido por lo que Dios ha hecho. ¿Eres agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida? Esa fue una pregunta. Otra pregunta, ¿recuerdas lo que Dios ha hecho por ti o ya te olvidaste? ¿Recuerdas lo que ha hecho por ti o ya te olvidaste? Y si ya te olvidaste, hay una tercera pregunta. ¿Qué necesitas recordar de Dios? ¿Qué necesitas recordar de Dios? ¿Has olvidado algo que Él ha hecho por ti? Somos seres humanos, yo me conozco, a mí me ha pasado, nos olvidamos de lo más sencillo a veces. Entonces las tres preguntas, ¿no? Fuera del título, si estás adorando a Dios en tu vida o no, es una pregunta muy importante. ¿Eres agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Recuerdas lo que Dios ha hecho por ti o ya olvidaste? ¿Recuerdas lo que Dios ha hecho por ti o ya olvidaste? Y número 3, ¿qué necesitas recordar de Dios? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida que ya te has olvidado o que lo pasas como algo ya una anécdota, como muy simple? Seguro que si ahorita acabáramos la clase, nos sentamos y cada uno empezamos a contar testimonios de lo que Dios ha hecho cosas en verdad sorprendentes y lindísimas en la vida de todos nosotros, y a veces simplemente nos olvidamos, ¿no? Y a veces somos como Israel, ¿no? Que hemos visto la mano de Dios pero llegamos a este punto ahorita, estamos otra vez en la tormenta y decimos, ¿y qué pasó? ¿Y dónde está el Señor? ¿No? ¿Estamos siendo agradecidos? ¿Estamos adorando a Dios? ¿Estamos recordando o necesitamos recordar otra vez? Y esta pregunta, la primera, es importante, de adorar a Dios. No es cantar, es una actitud del corazón, en verdad. Es de agradecimiento, de reverencia a Él, ¿no? De dependencia de Dios, ¿no? Por conocerlo a Él. Noé lo está haciendo, ¿no? En medio de todo lo que ha pasado, en medio de todos los cambios, ¿no? Nosotros cómo estamos, también tenemos que ver cómo estamos en eso. En el versículo 20 vemos que Noé hizo dos cosas para adorar al Señor. ¿Cómo adoró Noé a Dios? Primero, construyendo un altar, dice el versículo 20. Construyendo un altar. Segundo, ofreciendo un sacrificio. En el mismo versículo 20, las dos cosas. Construyó un altar en honor al Señor para recordar. Segundo, ofreció un sacrificio. Y vamos a hablar un poquito de los sacrificios. Pero antes que nada, ¿dónde había recibido Noé el mandato de que tenía que sacrificar animales a Dios? ¿Mm? No había todavía, no había ningún mandato escrito que nosotros sepamos, por lo menos. Lo que sí sabemos es que desde la caída del hombre hemos visto desde Abel hacia adelante, si recuerdan, Abel y Caín ofrecieron ya sacrificios. Dios le dejó saber a la humanidad, o ellos supieron, de alguna manera, sabían que para acercarse a Dios ahora no podían venir como estaban, tenía que haber un sacrificio de por medio para acercarse al Señor.
sabían que era así. Abel y Caín lo sabían. Y, y aquí Noé está haciendo lo mismo, a pesar de que no hay ley, ¿no? Se está acercando a Dios en los términos de Dios, no como Él quiere, ¿no? Y eso es muy bueno. No solo construye el altar, sino ofrece. Y dos eh, son las dos cosas que hace aquí Noé. Sacrificio, había que hablar mucho de sacrificio y estaba leyendo y me puse a pensar para mí mismo, ¿qué significa un sacrificio? ¿Qué es un sacrificio? ¿Qué dice el diccionario que es un sacrificio? Me puse a pensar. Y me fijé, ¿no? Y lo que dice un diccionario, y un diccionario incluso secular, dice que es una ofrenda a Dios en señal de homenaje. En realidad dice una ofrenda a una divinidad, pero es a Dios. Es una ofrenda a Dios en señal de homenaje. Ese es el primer concepto que nos da un diccionario acerca de un sacrificio. Era el diccionario de la Real Academia Española, que decía eso, por si acaso, no, para que no piensen que es otro diccionario, ¿no? Entonces, es una ofrenda a Dios. Decía, tenía 4 significados. Había uno que no era muy importante ni relevante, pero los otros dos, las otras dos definiciones de sacrificio eran matanza, de animales o de personas. Sacrificio es una ofrenda a Dios y sacrificio habla de matanza. Habla de presentar algo muerto ante Dios. Eso es lo que es un sacrificio. Y es bien importante. Porque a veces hablamos de sacrificio de alabanza y hablamos mucho de que el Señor Jesús se sacrificó por nosotros. Se sacrificó y en verdad entendemos un poco. Pero ver lo que es un sacrificio es entregarse muerto. Tiene que haber una matanza. Eso es lo que es un sacrificio. No es nada menos. En ofrenda a Dios. Entonces, ya teniendo eso claro, eso es lo que significa sacrificar algo. Y cómo, volviendo a Noé, ¿cómo adora Noé a Dios? Primero el altar vimos, ahora vemos el sacrificio. En el versículo 20 hemos leído que dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Tomó de todo animal y de toda ave limpia, no de otros animales. El sacrificio que está haciendo aquí Noé, eso está lo ven en cursiva un poco, está del versículo 20, es el mismo versículo 20, solo tienen que poner ahí versículo 20, capítulo 8, versículo 20, que tomó de todo animal y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Un sacrificio de muerte, ¿no? Y ahora, tomó, dice, de todo animal limpio y de toda ave limpia. ¿De dónde lo sacó? Del arca. ¿Cuántos animales limpios tenía Noé en el arca? ¿Cómo? Tenía más que los impuros, tenía 7. 7. Ahorita les voy a dar el versículo. Tenía 7, está en el capítulo 7. 7:2, gracias. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Tenía 7. 7 no es mucho. Piensen, los animales que tiene, vamos a decir que tiene Noé, que no son de Noé, son los únicos que existen ahora para repopular todo el mundo. No son muchos animales. En verdad, los animales limpios también, como la paloma, eran animales más domesticables, eran animales quizás más fáciles de manejar para Noé, quizás Noé les había dado más cuidado, y Noé va a sacrificar de lo que no tiene. Al Noé no le sobra, pero le va a dar a Dios de lo que tiene, ¿no? Y Noé, ¿cómo adoró Noé a Dios? Ofreciendo un sacrificio que le costó. No le dio lo que le sobraba. Es ahí a donde vamos.
No tenía 700 animales y le dio uno, que no le iba a importar. Tenía 7 y le está dando uno de cada uno de esos 7, ¿no? Van a quedar menos animales. Entonces, Noé dio un sacrificio costoso, algo que le costaba. Y eso es importante, porque la naturaleza del sacrificio es que tiene que costar, si no, no es sacrificio, ¿no? Entonces, Noé adoró a Dios ofreciendo un sacrificio que le costó. De 7 animales, bueno, se quedó con 6, entregó uno nada más de cada uno de los que tenía. Y vamos a ver que eso es importante a la hora de dar un sacrificio, ¿no? Ahorita voy a regresar aquí. Noé ofreció algo, bueno, adoró ofreciendo algo muy costoso, y aquí dice algo que en verdad sí es importante, porque dice, si un sacrificio no cuesta, entonces no es un sacrificio. Si algo que tú estás dando como sacrificio, que dices que es sacrificio, no te está costando, no te está doliendo, entonces no es sacrificio, no es un sacrificio, ¿no? Es algo que estás dando, nada más. Y, y ahí se ve un poco la naturaleza del sacrificio. Entonces Noé da de algo que le cuesta, y le puede estar costando bastante. Pero lo da en fe de que el Señor va a hacer lo que él quiera, ¿no? Eh, entonces decide hacer eso. Me faltó encontrar un versículo por falta de tiempo también. Aquí dice otra vez, si un sacrificio no cuesta, no es un sacrificio. Pero David dijo que no ofrecería a Dios nada que no le fuera costoso. La verdad que no lo he podido buscar, pero no sé si es en primera de Samuel o segunda de Samuel, pero David dice que no va a ofrecer nada que no le sea costoso, ¿no? Y esa es la naturaleza del sacrificio. Eh, David, ¿por qué quiere darle a Dios algo que le va a costar, que le va a doler? ¿Por qué? El fondo de todo esto es el amor. Es el amor y el agradecimiento a Dios, ¿no? Dar algo que cueste, en verdad. Y, y nuestra adoración a Dios, como dice aquí, debe ser un sacrificio costoso, ¿no? No solamente es a veces el diezmo o venir a cantar y ya, ¿no? Eh, Dios nos va a pedir que hagamos cosas que nos duelen, y nos va a pedir, y ya nos ha pedido seguramente, ¿no? ¿Y por qué Dios pide eso? ¿No? Porque quiere que aprendamos a confiar en Él, quiere que aprendamos a confiar en Él, ¿no? ¿Para qué? Para una próxima vez tener más confianza para sacrificar a Dios algo. Entonces, nuestra adoración a Dios debe ser un sacrificio costoso. No es solamente, en verdad, algo como el diezmo, que el diezmo sí es costoso muchas veces. También hemos tenido que diezmar también con fe, cuando no hemos tenido mucho y hemos decidido darle al Señor también. El Señor también se agrada de eso. Pero está hablando de sacrificio, está hablando de más. Eh, Romanos 12:1 nos habla de un sacrificio agradable a Dios, que es nuestra propia vida. Y, y dice en Romanos 12:1 dice lo siguiente. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros somos o debemos ser sacrificios vivos. Todos los días, recuerden que es un sacrificio, es algo muerto, algo que muere, ¿no? Todos los días levantarnos y morir a nosotros mismos, morir a nuestra carne, decidir confiar en Dios, ¿no? Aunque mi carne me está diciendo que quiero hacer esta otra cosa, yo decido seguir a Dios y obedecerlo y buscarlo a Él, ¿no? Y en cada decisión que tomamos todos los días,
tenemos que ver ese sacrificio que le damos a Dios, que es nuestra propia vida. Todos los días levantarse y matar esta carne, ¿no? Y luchar contra esta carne y crucificarla y buscarlo y seguir en pos del Señor. Romanos 12:1 nos muestra que es nuestra vida el principal sacrificio que Dios busca. Pero no solamente es nuestra vida, a veces el Señor nos pide hacer cosas que nos duelen, ¿no? Y acá hay una pregunta bien importante porque dice, ¿estás dispuesto a entregarle a Dios aquello que es lo más querido y preciado para ti? Bien fuerte, sí. Es una pregunta que se puede leer muy fácilmente, pero es una pregunta, si somos honestos, que tenemos que aprender a contestar con honestidad en verdad y pedirle a Dios ayuda. ¿Estás dispuesto a entregarle a Dios aquello que es lo más querido y lo más preciado para ti? Si pensáramos cada uno de nosotros ahorita qué es lo que más quiero o aprecio, podríamos pensar cada uno de nosotros cosas distintas. Y vamos a ver varios ejemplos, ¿no? Pero Dios nos va a pedir ese tipo de sacrificios fuertes. Y por eso la pregunta es válida, no solamente para hacernos reflexionar ahora y olvidarnos, sino de verdad examinarnos. Porque si no estamos dispuestos, algo no está bien. Pero incluso al no estar dispuestos hay esperanza. Porque si somos honestos y hablamos verdad nosotros mismos y vemos, Señor, me está costando entregarte esto, podemos venir al Señor con esa honestidad y pedirle, Señor, dame la fuerza de tu Espíritu Santo para poder entregarte esto que ahorita no puedo. Pero tenemos que llegar a ese punto de querer pedirle al Señor que nos cambie, que podamos entregar aquello que nos cuesta entregar. Entonces es una pregunta bien fuerte, pero que vale la pena. ¿Estás dispuesto a entregarle a Dios aquello que es lo más querido y preciado para ti? Y vale la pena pensar en esa pregunta hoy día al irnos a dormir y en verdad buscar que el Señor nos ayude en esto y ser honestos con Él. El sacrificio habla de muchas cosas, pero un sacrificio podemos decir que muestra la medida del amor. El sacrificio que yo haga va a mostrar la medida de mi amor hacia el objeto, la persona o a Dios quien esté sacrificando. El sacrificio que tú hagas, vamos a decir a Dios, va a mostrar la medida de tu amor a Dios. Un sacrificio muestra la medida del amor que tenemos. Y con el amor viene la fe y la confianza. Entonces un sacrificio muestra eso. Un ejemplo que tenemos es Abraham, que es muy bueno. Dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Estuvo dispuesto. Acá, bueno, varios son padres o madres, ¿no? Pero me pongo en el lugar de Abraham, ¿no? Y si le pregunto a Diego, a Eric, estar en el lugar de Abraham, ¿no? Tal fue su confianza en Dios, ¿no? La confianza de Abraham que estaba dispuesto a hacerlo, ¿no? Y mostrando en verdad que confiaba en Dios, mostrando que Dios era confiable en lo que él había dicho. Él estuvo dispuesto. Cuando Abraham está a punto de sacrificar, Dios le dice en Génesis 22:12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. No le rehusó su único hijo, ¿no? ¿Qué cosa más querida puede haber habido para Abraham? Difícilmente haya habido otra cosa más querida. Seguramente que hubiera dado todos sus animales, todas sus posesiones, pero no a su hijo, pero estuvo dispuesto a hacerlo. Es un buen ejemplo para nosotros. Un ejemplo opuesto es el joven rico. En Mateo 19, versículos 16 al 22, conocemos la historia, ¿no? El joven rico que quiere seguir a Jesús. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto,
anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones, porque eran muy queridas para él. Se enseña muchas veces, eran su Dios, y no quería dejarlas, ¿no? Entonces, no fue capaz de sacrificar para el Señor, ¿no? El Señor de frente le dijo, este es el sacrificio que pido de ti, ¿no? Abraham también le dijo, este es el sacrificio que voy a pedir. Sabemos, a nosotros es igual. Nos ha pedido posiblemente y nos va a pedir sacrificar también. Otro ejemplo, aquí dice María y los discípulos, que va a ser el mismo, vamos a ver en un ratito, de María y Judas. Va a ser la misma historia contada en dos evangelios diferentes, en Mateo y en Juan. En Mateo 26, aquí versículos 6 al 13, antes que el Señor entre a Jerusalén, dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, miren, los discípulos se enojaron, no Judas, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Era un perfume de gran precio. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Esta mujer, al partir este perfume caro, estaba dando algo muy precioso también, y estaba adorando al Señor, y estaba sacrificando, y estaba siendo juzgada, nada menos que por los discípulos, ¿no? La misma historia en el Evangelio de Juan nos muestra que es María, la hermana de Lázaro, y Judas era uno de los que estaban también molestos con su actitud. En Juan 12, versículos 1 al 8 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces había ungido los pies del Señor con un perfume y la casa se llenó de perfume. Es interesante que los holocaustos del Antiguo Testamento del Señor, Él los llama también que vienen a Él como olor grato, ¿no? En Filipenses también se nos dice que nuestra ofrenda a Dios es también propicia olor grato. Este perfume era adoración al Señor. Y vemos a María con los discípulos y a María con Judas. Entonces, sí, Judas estaba molesto ¿por qué? Porque quería robar la plata, quería robar el perfume. Los discípulos estaban molestos, pero bien intencionados. No querían robar, lo más probable, pero estaban igual molestos, ¿no? Y a veces podemos caer en eso, ¿no? Estando con el Señor, pero tengo que dar esto, no tengo que dar esto, ¿no? El Señor no me lo va a pedir. A veces el Señor sí nos pide cosas fuertes y tenemos que estar dispuestos a hacer eso. Otra vez, un sacrificio muestra la medida del amor. Y en eso vemos a Dios. Dios dio a su Hijo unigénito y a su Hijo amado. Y en dar a su Hijo, vemos la medida del amor de Dios hacia gente como nosotros, ¿no? Dios nos ama tanto realmente que entregó a su Hijo, ¿no? Esa es la medida del amor de Dios hacia nosotros. Dios dio lo que es más costoso para un padre, su propio Hijo,
su propio Hijo, ¿no? Y esa es la medida de su amor. Jesucristo también no solamente es Hijo del Padre y es el sacrificio, sino que Él se dio a sí mismo voluntariamente. Él en Juan 15:13 dice aquí: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15:13. Jesús se da a sí mismo voluntariamente. Y este versículo es muy profundo, en verdad dice mucho. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Este versículo nos muestra que el amor de Dios está relacionado al sacrificio. El amor tiene que ver con sacrificio para Dios. El Señor Jesús está diciendo: nadie los ama más que yo, dice Él, porque está poniendo su vida, ¿no? Está haciendo el sacrificio máximo. Y a la vez, la segunda parte de este versículo es nuestra parte, a nosotros. Nos está diciendo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y fíjense en esa parte, hacer lo que el Señor nos manda, ¿qué es? A veces es bien difícil, es sacrificio, pero en eso demostramos amistad, en eso demostramos nuestro amor a Dios, nuestro amor a Jesús, en que hacemos lo que Él nos manda, así como lo hizo Abraham, como hemos visto lo hizo Noé, ¿no? Entonces, hay dos partes en este versículo: Jesús dando la vida por sus amigos, y el verdadero amigo, ¿cómo responde? Haciendo lo que Él pide, ¿no? Y va a costar muchas veces, no va a ser fácil, pero lo vas a hacer igual, porque eres su amigo y lo amas. Entonces, está el sacrificio de Él y está el nuestro, está nuestra parte. Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nos dice que andemos en amor, como también Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó? Se entregó a sí mismo por nosotros. Esa es la medida de su amor hacia nosotros. En Efesios 5:2. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí he puesto la referencia de Juan 21:17. No está toda la historia, pero quizá van a adivinar qué pasaje es. Dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿No? Y tiene que ver cuando el Señor resucita, está en el mar de Galilea, se aparece, ¿no?, a Pedro, a Juan y a otros discípulos que estaban pescando, ¿no es cierto? Y Pedro salta a la orilla cuando lo reconoce y llega ahí y desayunan y comen juntos, comen pescado, ¿no? Pedro, ¿qué había hecho? Había negado al Señor otra vez. Lo había negado. No había podido darle al Señor lo que requería en ese momento. Y es bien importante, bien significativo lo que le dice el Señor aquí, porque no solamente no lo recrimina, pero no le pregunta si ya tiene valor o si se arrepintió. No le pregunta nada de eso. Lo único que le pregunta es: ¿me amas? Nada más. ¿Me amas? Porque si lo amamos al Señor, lo vamos a hacer la próxima vez. O quizás fallaremos, pero vamos a querer hacerlo. Al menos vamos a saber en nuestro corazón qué es lo correcto que hay que hacer. Y por eso dice aquí: ¿me amas? Es lo más importante. Es lo más importante. Cuando uno está dispuesto a adorar al Señor por amor, a sacrificar, Él ya lo sacrificó todo. Y nosotros, ¿cuál es la medida de nuestro amor hacia el Señor? Son preguntas difíciles, pero son buenas. ¿Cuál es la medida de mi amor al Señor? ¿Estoy dispuesto a sacrificarle todo? El Señor nos ama muchísimo, eso lo sabemos. Solamente como referencia, si quieren apunten Efesios 3, versículos 14 al 21. Este pasaje es una oración también que hace Pablo diciendo: ruego que ustedes conozcan cuál es la altura, la profundidad, la anchura, la longitud del amor de Dios. Quiere que conozcamos, ora para que conozcamos, ¿no? Y para que conozcamos cuánto nos ama Dios. Lo voy a leer, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos
con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo quiere que seamos plenamente capaces de comprender qué tan alto, profundo, ancho y largo es el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para ser llenos de la plenitud de Dios, para estar plenos en el Señor. Esto solamente lo pongo como referencia cuánto nos ama Dios. Esto es así como nos ama Dios. Y la última parte de este pasaje dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Y he incluido esta parte de aquí, que aparentemente no tiene nada que ver con el amor de Dios, porque también cuando sacrificamos al Señor lo que Él nos pide, vamos a ser bendecidos, muchísimo. Nos da miedo y no queremos, pero el Señor tiene al otro lado una gran bendición, como la tuvo con Noé. Noé fue muy obediente y sacrificó, como la tuvo con Abraham. El mismo sacrificio de Jesucristo implicó gran dolor y dio mucho fruto, ¿no? Entonces, el Señor, si damos algo que nos cuesta, es una bendición hacerlo. Tenemos que aprender a hacerlo. Vamos a terminar ya, pero dice aquí, ¿estás dispuesto a sacrificarlo todo? Y es otra pregunta bien fuerte, ¿no? La medida del amor de Dios hacia nosotros, ya vimos que se manifiesta en su sacrificio. Su sacrificio fue su Hijo. Ahora, tú y yo, ¿estamos dispuestos a sacrificarlo todo? Él lo sacrificó todo, ¿no? Y a veces nos pide cosas así. Dice, otra vez, ¿estás dispuesto a sacrificarlo todo? La medida del amor de Dios hacia nosotros se manifiesta en su sacrificio, su Hijo, ¿no? Y en verdad el Señor sabe nuestra debilidad, pero en verdad seamos honestos al hacernos estas preguntas, porque si la respuesta es negativa, si no estás dispuesto a sacrificarlo todo, o hay algo que no puedes, ven a Dios y plantéale el asunto. Dile, Señor, y con esto no puedo, ¿no? Y dame tú el poder para hacerlo, porque Él sí nos puede cambiar, y va a ser una bendición que cambiemos eso en nuestras vidas, y poder sacrificar, hacer lo que Él nos pide, o dar lo que Él nos está pidiendo. Dios nunca nos va a hacer algo nada más para dañarnos, nunca. Es para hacernos crecer, es para bien. Y para terminar los últimos 2 versículos, dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y ya, este versículo es un poco raro. Aquí dice, la razón, la misericordia de Dios. Miren lo que dice el versículo 21, ¿eh? Percibió Dios olor grato, en su corazón Dios se agradó, ¿no? Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Misericordia de Dios. Ahora miren la razón que Dios da para no maldecir más la tierra. ¿Cuál es la razón? ¿Qué dice a continuación? ¿Por qué? Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Qué razón es esa? Para no maldecir más la tierra, ¿no? Una buena razón sería, no voy a maldecir más la tierra porque el hombre se ha arrepentido o el hombre es bueno. Pues está diciendo, no voy a maldecir la tierra porque el hombre es perverso, ¿no? Parece una contradicción, parece bien raro. Pero lo que estamos viendo aquí es la misericordia del Señor. La razón por la que Dios da esto, justamente es su misericordia. Dios está queriendo decir, el hombre está tan corrompido, tan podrido, que no tiene oportunidad de sobrevivir el juicio de Dios. El hombre no tiene oportunidad de salvarse. Pero Dios decide no destruirlo, y además de eso, ya decide no maldecirlo, decide perdonar.